un poco los cambios que nos ha tocado vivir el último año. A los tiempos de cambio que vivimos, desde nuestra práctica como arquitectos, como también en cómo adaptamos nuestras ciudades y espacios construidos de forma que sean más resilientes y más equitativos. Desde la OA vemos la importancia de habilitar espacios de colaboración como este que permitan debatir y concluir sobre acciones concretas que faciliten los cambios y procesos de adaptación. Iniciamos hoy día, sin más, el primer conversatorio enfrentando la crisis. En este conversatorio nos estamos aproximando a temas que competen a cómo manejamos las oficinas, cómo caminamos en esta crisis, ¿no es cierto? Y básicamente cómo una empresa de servicios profesionales puede transitar y aprovechar no solamente las medidas que ofrece el gobierno o que ha ofrecido básicamente este país, sino que cómo nos adaptamos desde el punto de vista de la estrategia, pero también cómo aterrizamos en el tema de la táctica. Hemos invitado hoy día a dos personas, dos destacados profesionales. El primero de ellos es Javier Saldívar. Javier es abogado, es experto laboral, es asesor judicial y de normalización del Banco Estado, es abogado de la firma RCZ y se especializa en las áreas de práctica de litigios civiles y comerciales, reestructuración y renegociación financiera, procedimientos concursales y asesoría corporativa. Y también nos acompaña Cristian Ureta. Saludos, Cristian. Está ahí. Básicamente, Cristian es un ingeniero civil industrial de la Católica, tiene un MBA de Stanford en Estados Unidos, ha estado más de 20 años trabajando en el mundo privado, principalmente en la empresa LATAM Cargo, llegó a ser CEO de esa compañía por 11 años, y le tocó liderar la expansión internacional del grupo de líneas aéreas en México, Brasil y Colombia. Actualmente se desempeña como director de EFE, de Regional Foods y Etiquetas Salaquet, y es socio de la empresa Adval, que se dedica justamente a asesorar a compañías, entre otras, de servicios profesionales. Quiero partir dándote la palabra, Cristian, y que nos cuentes un poco, desde tu mirada y tu experiencia, cómo una empresa de servicios profesionales, y probablemente cualquier empresa, debe transitar en un proceso y en un periodo de tiempo como este, y cuáles son probablemente en tu visión las medidas más importantes que alivian nuestra carga tributaria, que nos permiten flexibilidad laboral y probablemente que nos permiten también reprogramar o programar los financiamientos que veníamos manejando y que debemos afrontar para sobrevivir o para transitar en el proceso este. Así que cuéntanos un poco cuál es tu visión respecto de esos no pocas preguntas. Bien, pues Pablo, oye, primero que nada, muchas gracias a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, gracias a Ángela de Lorenzo y a ti, Pablo, por invitarme. Para mí, la verdad, es un honor estar aquí con ustedes. La verdad es que yo soy un arquitecto frustrado, quizás Pablo me conoce un poco mejor, ¿eh? Y siempre fue mi primera opción, pero no me pregunten por qué. Terminé siendo ingeniero civil de la Católica, pero sí manteniendo en algo mi poca sensibilidad estética, no sé cómo. Quiero contarle una pequeña historia y después entrar un poquito más de lleno en lo que es una reestructuración. Pero creo que la historia ayuda un poquito también a comprender el contexto y qué pasa con las crisis. Yo, después de salir de la universidad, inmediatamente entré a trabajar con el grupo, la familia Cueto. Trabajé 29 años con ellos. Cuando partí el año 88, la línea aérea carguera que ellos tenían, solo tenían un avión y un avión carguero. La empresa estaba en muy mala situación financiera, pero un contrato con LAN increíblemente la salvó. Compartíamos con LAN vuelos cargueros de Faster a Miami y a Sao Paulo, pero luego comenzamos solos a transitar en nuestra operación propia y de ahí no paramos más. Fui a México a principios de los 90 a tratar de replicar Faster. Esa fue una primera internacionalización, fue nuestro primer viaje. La verdad es que el primer viaje que hicimos a México fue muy frustrante. Llegamos a las oficinas de Mexicana Aviación, donde íbamos a proponerles un negocio y después de una hora nos dijeron que no nos podían atender, así que fue tremendamente frustrante ese primer viaje. Pero a los 6 meses estábamos ya partiendo de cero, una línea aérea en México, y yo antes de los 30 años ya era gerente general de una línea aérea carguera en México, que tenía 20 empleados,
y solamente compartíamos un avión con Faster. En ese momento Faster tenía ya 4 aviones. La verdad es que nos fue muy mal al principio. A los 2 años cambiamos totalmente de rumbo en México, nos unimos a Aeroméxico como agentes de venta de carga de su filial Aeroexpress, que manejaba también la carga de Mexicana de Aviación. Esas 2 líneas aéreas ya se habían juntado tiempo atrás. Eso nos ayudó un poquito a visualizar qué es lo que se podía hacer en Chile. Pero bueno, como era obvio, ese contrato no duró mucho con Aeroexpress. A los 2 años, después de haber crecido mucho en venta, de haber creado una relación bastante potente con los clientes y sobre todo haber aprendido mucho del mercado, Aeroexpress cortó el contrato con nosotros. Pero en todo ese tiempo nosotros habíamos quedado con un avión y con parte de los pilotos y hacíamos vuelos charter, volábamos cargas especiales y qué sé yo, y además le hacíamos algunas rutas Aeroexpress cargueras, como Los Ángeles y a Miami. Bueno, a los 3 años de estar ya con la operación propia y después de terminar ese contrato con Aeroexpress, éramos líderes del mercado de carga aérea internacional en México. Transportábamos más carga que cualquier empresa nacional o internacional. Arrendábamos aviones a Estados Unidos y volábamos a Los Ángeles, a Miami, a Centroamérica, a Brasil, a Argentina, a Perú. Mientras tanto, los cuetos, con Boris Irma, a quien conocimos en México, compraban LAN. Sebastián Piñera hacía lo suyo con la DECO y poco después se fusionaron. Volví a Chile yo en 98, LAN ya mostraba mejores resultados, principalmente por el negocio de carga, que era el gran aporte y la gran apuesta de los cuetos, pero su plan era mucho más potente: internacionalizarse, abrirse a la bolsa en Nueva York y convertirse en una compañía regional, internacional, global. Un plan que se hizo realidad después de 10 años de mucho esfuerzo, muchísimos problemas y, eso sí, grandes logros. En fin, una historia que se ve muy linda, pero que se hizo todo, o casi todo, muy bien. No había nada que presagiara la tremenda crisis, la aguda crisis que hoy vive LATAM, al borde de la quiebra. La verdad, una pena esta situación, pero no tengo ni una duda que el estilo, la perseverancia, la resiliencia de los cuetos y su equipo van a volver a ponerse de pie y a mirar alto. Uno de los lemas que tenía la empresa cuando hicimos todo este crecimiento fue estar con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. O sea, había que tener sueños, había que proponerlos, y ese lema fue, yo creo, lo que ayudó mucho a que la empresa partiera de nuevo muchas veces. Y ahora creo que va a partir de nuevo, y lo va a lograr. ¿Qué aprendí yo en esta breve historia? Primero, que las empresas y los proyectos siempre tienen oportunidades. No importa lo que pase, no importa fallar, no importa caerse ni fracasar. Lo importante es estar atento a las oportunidades y readecuarse para tomarlas. Nada está garantizado, ya sabemos, la historia no garantiza nada hacia el futuro, en el caso de LAN. Los negocios, al igual que la vida, están llenos de cambios intempestivos, situaciones inesperadas, múltiples dificultades. ¿Quién iba a pensar que pasaría lo que pasó en los últimos 8 meses en Chile? Desde el estallido social hasta esta pandemia que ha traído una crisis inédita en el mundo. Así todo, yo estoy convencido que la reestructura es posible. Pero ¿qué es realmente reestructurar una empresa? Yo siento que es mucho más que repartir los créditos, es mucho más que optimizar los costos de financiamiento. Yo pienso que es reinventarse, es cambiar, es una búsqueda, es repensar, es ser autocrítico, es tratar de comprender los cambios, no asustarse con ellos, no quebrarse. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enfrenta? ¿Por dónde hay que partir? Lo primero, creo yo, es un análisis para comprender lo que ha pasado en este último tiempo, lo que está pasando ahora y lo que viene. Tratar de entender un poquito hacia dónde nos estamos moviendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros también? ¿Qué hemos elegido ser como empresa? ¿Eso está correcto? ¿Está sintonizado con lo que está pasando? ¿Con lo que viene? Entonces, en el fondo, es redefinir una visión. ¿En qué queremos convertirnos? ¿Qué queremos ser como empresa? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Qué visión nos debe guiar hacia el futuro? Y preguntarnos qué necesitamos para cumplirla. ¿Cuáles son nuestras principales brechas? ¿Qué nos falta? ¿De qué carecemos? En otras palabras, es definir un plan para abordar justamente esas brechas y esas faltas. Eso es lo primero que hay en una reestructura.
Todo bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay una crisis tan profunda como esta, algo inédito? Y si esa crisis más encima no depende de nosotros. Eso, de alguna u otra forma, es un consuelo, una excusa, pero no para quedarse en blanco, no es para bajar los brazos, ni menos cerrar la cortina. Porque tenemos que hacernos una gran pregunta que es, ¿estamos preparados para esto? Obviamente que la respuesta es no. Nadie lo está. Pero esta crisis es estructural, es para siempre, va a pasar. ¿Qué cambios va a traer? ¿Hay oportunidades? ¿Estamos en sintonía con esos cambios? Tenemos que potenciar. Entonces, la primera reestructuración es lo que nosotros llamamos el replanteamiento estratégico. Justamente hacerse todas esas preguntas y proponer un plan. Pero lo que más nos complica hoy día y lo que siempre complica a las empresas es el financiamiento del día a día, la caja. En una crisis esto debe ser abordado en forma urgente. Es como respirar. Pero cuidado, el planteamiento estratégico debe ser abordado, aunque sea en paralelo. Debe ser lo que nos guíe hacia el futuro. Es lo más importante, sin duda. Después nos daremos cuenta por qué esa importancia. Pero primero volvamos al tema de la caja. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es muy básico, es súper básico. Es hacer un presupuesto lo más simple posible que proyecte la realidad de los números que vemos hoy día. Poniendo un escenario lo más realista posible. Y si la incertidumbre nos hace modificarlo todos los meses, bueno, modificarlo todos los meses. Esto es un presupuesto dinámico que ojalá muestre nuestros ingresos y nuestros costos estimados para los próximos 12 o 18 meses, un año y medio. Si el resultado es positivo, entonces parece que estamos bien. Hay empresas que están bien, sin duda. Pero concentrémonos entonces en el planteamiento estratégico. Pero si el resultado es negativo, y hay industrias que están muy golpeadas, una de ellas es el tema, ¿no es cierto?, inmobiliario, la construcción, y todo lo que estamos viendo, el turismo, para qué decir, el viaje, el transporte. Pero si el resultado es negativo, entonces, con una crisis como esta, que es lo más probable, entonces hay 5 aspectos que yo determino como fundamentales para trabajar. Y vamos a ir viendo en cada uno de esos aspectos cómo hay situaciones de ayuda, de subsidio o simplemente de facilidades que nos da o el Estado o los bancos o las empresas privadas o el mismo Servicio de Impuestos Internos para poder ir adaptando. Entonces el punto número 1 es bien como ilógico, ¿eh? Pero hay que ver la forma de incrementar los ingresos o de que no bajen tanto los ingresos. Movernos para captar esos proyectos que en algún minuto desechamos, que pueden estar ahí todavía dando bote. Revisar empresas o personas que tengan necesidades ahora, porque sus negocios quizás o también necesitan tener una reestructura con algún proyecto. Hay oportunidades incluso en la pandemia. ¿Hay oportunidades en la pandemia? Esa es la pregunta grande. Y uno ve que hay un plan de inversión como motor de empleo en la inversión pública y privada. O sea, aquí esta propuesta para la reactivación que hicieron 16 economistas renombrados de diversas sensibilidades políticas, donde hay un presupuesto de 12.000 millones que el Estado va a disponer para los próximos 24 meses, sin duda va a traer reactivación en algunos sectores. Y hay que estar atentos a eso. De partida, en las empresas públicas, la vivienda social, en el tema de recursos hídricos, donde hay un atraso en infraestructura, también incentiva la inversión privada. ¿Y para qué decir a las empresas públicas que se les está pidiendo que anticipen sus proyectos, que desarrollen sus proyectos, que tienen el plan a 5 años? El caso de EFE, donde yo soy director, haciendo anticipación de inversiones en el proyecto Melipilla, el proyecto del Tren a Batuco, el proyecto de ampliación de la línea del Metro Valparaíso hacia Quillote y Calera. O sea, nos están exigiendo las empresas públicas que pongan toda la parrilla para reactivar la economía y ahí tienen que haber opciones. Por lo tanto, lo primero, como dije yo, el punto número 1 es ver dónde puedo capturar ingresos, ver dónde puedo, de alguna forma, reducir mis caídas. El punto número 2 tiene que ver con los costos, sin duda. Hay que adecuarse, hay que adecuar los costos de la empresa. Negociemos todo, no seamos tímidos. Todos estamos en las mismas. ¿Sí? Cuando llueve, todos nos mojamos, por lo tanto, el bajar los arriendos, el reducir los gastos generales, el reducir asesoría externa, el disminuir gastos prescindibles, ahorrar en todo lo que sea posible. Y si es necesario revisar los sueldos, bueno, hay que revisar los sueldos.
Lo ideal es hacer todo lo posible antes de sacar gente, sin duda. Pero si hay que sacar gente, entonces revisar primero la suspensión total o parcial y el plazo que se ofrece para ello a los trabajadores dependientes a través del seguro de cesantía, que es el plan de protección del empleo, que es la ley 21.227, que nos vamos a referir más tarde a ello, vamos a trabajar sobre eso, que tiene que ver cómo nosotros podemos proteger el empleo, pero a la vez ser más eficientes en nuestros costos. Y si hay que contratar a alguien, también está el subsidio de contratación para jóvenes y mujeres, que también es una nueva facilidad para que las empresas aprovechen digamos, estas ayudas. El punto número 3 es también ver cómo están mis propios costos, mis costos personales. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo negociar? ¿Postergar crédito hipotecario? Hasta 6 meses hay facilidades para hacerlo. Postergar otros créditos personales hasta 48 meses. En fin, ahí hay un plan de apoyo financiero bancario que fue una de las primeras medidas que salió y que creo que hay que tomarlo muy en serio y entender muy bien de qué manera yo también en lo personal me puedo beneficiar de eso, porque la idea es que yo aproveche las recuperaciones de mis devoluciones de impuestos, que ya fue una materia que puso una de las primeras medidas del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? De postergar contribuciones, estoy hablando de los costos personales. Recuperar las retenciones de boletas de honorario que se hicieron en enero y febrero, que hay que recuperar. Bueno, supongamos que eso ya lo tenemos hecho. Lo importante es que todos tratemos de bajar nuestros costos o egresos personales al menos un 30%. Eso sin duda va a aliviar a la empresa y va a aliviar a la empresa si es que somos socios o somos principales ejecutivos. Al final del día el mensaje es todos tenemos que amarrarnos el cinturón. Después el punto 4 tiene que ver con un tema que es bastante complejo, que no se entiende bien, pero tiene que ver con el tema del cumplimiento tributario. Tengo que ponerme al día, tengo que estar al día. Pero si no estoy al día, de hecho, hoy día se puede postergar los pagos de IVA, el impuesto a la renta, o sea, los pagos provisionales del impuesto a la renta, los PPM, se pueden postergar. Las contribuciones como empresas también se pueden postergar. Y si no estamos al día, entendamos cuáles son las facilidades y que hay, facilidades especiales para condonación de intereses y multas, en los beneficios tributarios para PYME, que también está aplicando impuestos internos en el plan COVID. Punto 5. Revisar la estructura financiera, y aquí recién llego a la parte financiera. Revisar la estructura financiera de la empresa. ¿Qué activos tenemos? ¿Están hipotecados? ¿Qué deudas tengo? ¿Cuáles son los plazos, las tasas? ¿Cómo puedo renegociar y postergar? Bueno, ¿qué opciones de crédito hay? La opción más importante y la primera de todas es el crédito COVID, que automáticamente posterga los otros créditos que tenemos en ese banco. Por lo tanto, la recomendación es que el crédito COVID uno lo pida en el banco donde uno tiene alguna deuda como empresa. Porque eso también, automáticamente, al tomar el crédito COVID, va a postergar automáticamente los otros créditos que tenga asociados en ese banco. Y ese es parte del plan de liquidez para empresas. Créditos con garantía del Estado para capital de trabajo, que también lo vamos a abordar durante esta charla. Para endeudarse hay que ser sujeto a crédito, lamentablemente. Entonces, ¿tengo un buen proyecto? ¿Un buen planteamiento estratégico hacia el futuro? ¿Puedo convencer al banco que mi empresa es viable? De ahí entonces la importancia del análisis y el replanteamiento estratégico. Por eso que la reestructuración es mucho más que repactación del financiamiento. Así que, Pablo, esa es mi pequeña introducción. No fue tan pequeña, Cristian. Oye, quiero preguntarle a ti y a Javier, ¿cómo, y básicamente Javier tiene dos sombreros, ¿no es cierto? Trabaja en el Banco del Estado, pero además tiene su propio estudio, su firma de abogado, y por tanto le toca vivir desde el otro lado, desde el lado del banco, la recepción de los proyectos de estos candidatos a créditos COVID. Nos enteramos esta semana que se habían aprobado, entiendo que algo así como 40.000 créditos ya por parte al menos del Banco del Estado, entiendo que son como el orden de 100.000 de toda la banca. Y entendemos también que aún queda fondos para aprobar más créditos. Entonces, no sé, Javier, si tú nos puedes contar en tu experiencia y desde el punto de vista del banco, cómo ven el tema, cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas que no tienen mucha experiencia y que se acercan a ustedes a pedir un crédito, cuáles son las condiciones
En algún minuto, y te lo comento porque fue un tema que lo conversamos los arquitectos, se comentó que las empresas que usaban facturas exentas y por tanto no facturaban con IVA, no podían acogerse a este crédito COVID, eso quedó desmentido después, pero cuéntanos un poco cuál es tu experiencia respecto de la aplicación desde el punto de vista de la banca y en el entendimiento de un abogado de este tema. También ojalá nos pudieras referir un poco a entender mejor cuáles son hoy día las prerrogativas que tenemos en términos de administrar a la gente que trabaja en la oficina, cuando hay que teletrabajar o cuando no se puede teletrabajar. Un poco que nos haga una reseña de estos elementos desde el punto de vista legal. Bueno, gracias Pablo y gracias a todos y gracias por la invitación a participar de esta conversación. Cristian hizo una muy buena reseña y un muy buen orden respecto de cómo debe estar planteado el empresario, en este caso el arquitecto, que es un empresario del área de los servicios, ¿no es cierto? Respecto de las prioridades que debe poner, las oportunidades que debe buscar y cómo debe, en función de ello y la situación actual en particular que es tan difícil, racionalizar sus cuentas, optimizar el ahorro, y bueno, eso lo planteó muy bien Cristian. Como dice Pablo, efectivamente, hoy día la banca está muy abocada a colocar estos recursos que dicen relación con lo que se llama el FOGAPE COVID. Y FOGAPE es un fondo que existe hace muchos años, pero se dictó una ley recientemente para incrementar los recursos, y justamente con motivo de esta pandemia, y se ha dictado un nuevo reglamento que establece las modalidades, cómo se debe otorgar este crédito, o los requisitos que las empresas deben tener para optar a él. Como comentaba Pablo, efectivamente desde el mes de mayo en que comenzó a operar este sistema, hay al día de hoy, más o menos estuve chequeando al día de ayer, tenemos unos 120.000 operaciones en el mercado financiero ya aprobadas. El Banco del Estado solamente, el banco tiene 50.000, o sea, la mitad de esas operaciones, si bien el margen de colocación en recursos no es tan significativo, es como el 25% total, porque el Banco del Estado de Chile tiene de sus operaciones básicamente microempresas y pequeñas empresas. Y uno se revisa los cuadros, es posible de ver. Estos créditos yo creo que se tienen que agilizar más en su otorgamiento. Desgraciadamente ha venido una presión muy importante para los bancos de optimizar su operación, y los bancos, si bien son una industria estratégica que no está paralizada por razones obvias, también ha encontrado muchas dificultades para implementar sus vías de trabajo o acción. Entonces, los bancos, la primera línea de los bancos está colocando hoy día 3 o 4 veces más créditos que lo que ponía normalmente, con un problema operacional derivado de la pandemia que es evidente, pero se está haciendo un esfuerzo muy importante. Mi sensación, yo me converso con el subgerente de riesgo del banco con cierta periodicidad, está trabajando hasta los domingos, y eso es una realidad, o sea, el esfuerzo se está haciendo. Ahora, efectivamente, yo diría que la solicitud del crédito, la reglamentación no es demasiado compleja. Lo que suele ser medio complejo de repente es el aterrizaje por parte de quien solicita el crédito y el modo como lo plantea, o bien de parte a veces de cierto front office de algún banco que se maneja un poco y no entiende el espíritu de esto y la disfunción que debe tenerse respecto de dar facilidad a los créditos. Ustedes saben que hay una limitación. Este crédito tiene que darse exclusivamente para capital de trabajo, y no se permite con él refinanciar, ¿no es cierto?, o amortizar anticipadamente otras operaciones comerciales que se tengan con el banco, sin perjuicio, como señaló Cristian, el que yo opte y acceda a un crédito COVID hace que el otorgante, por eso es muy importante concurrir donde el banco donde yo soy cliente, deba reprogramar, ¿no es cierto?, el resto de los pasivos que yo tengo con ese banco de acuerdo a una normativa que hace una reprogramación de 6 meses. Entonces, el primer consejo desde el punto de vista del cliente es que vaya a su banco, ¿no?
Todos dicen, oye, aquí el Banco del Estado que da más plata a las pymes, y yo creo que hay que presionar a la banca. Si ustedes no son clientes del Banco del Estado o son clientes de otros bancos, bueno, hay que hacer una cierta presión, incluso yo diría corporativa, porque yo creo, y debo ser bien franco, yo creo que si bien toda la banca está haciendo un esfuerzo, de repente hay bancos privados en particular que se retacan un poco por ciertas aprensiones respecto de exponer demasiado su capital. Después, importante, aquí las empresas, el rango de empresas que pueden solicitar. Primero que todo son empresas o son personas jurídicas o empresarios. Puede llegar una persona natural que no tenga ni siquiera una IRL, pero que tenga una actividad profesional, que boletee personalmente en la oficina de arquitectos, puede llegar, ¿no es cierto?, y justificar sus ingresos con esas boletas y otros documentos tributarios, porque no es necesario. Una pregunta que llega mucho, ¿y qué pasa? Yo no tengo formulario 29, sí, efectivamente no tiene formulario 29, pero en el caso del reglamento del COVID, la cuestión es muy clara. Desgraciadamente no quedó bien zanjado en la legislación laboral, y ahí vamos a tocar después el tema. Aquí se exhorta, digamos, a la entidad financiera a que revise los antecedentes que justifican los ingresos del cliente, y con eso pulsa el crédito si se da la relación que tiene que existir de tope de un 25% sobre las ventas acreditadas. Y eso eso es un tema que debería hacerse con bastante facilidad. Se están cursando y cada vez más rápido los créditos, porque además había una presión importante de la autoridad política. En el caso del Banco del Estado de Chile hay una presión de Hacienda, una presión del Ministerio de Economía, y también un entusiasmo del nuevo presidente por ampliar estas colocaciones. Y eso debería dar pauta al resto de la banca para actuar en el mismo sentido. Las empresas pueden tener desde aquí, estamos en el caso de las microempresas, de las pequeñas empresas y de las grandes empresas. Este FOGAPE permite que todos sean sujetos de crédito hasta un tope de 1 millón de unidades de fomento, pero creo que no estamos hoy día en un escenario presente con esos volúmenes de venta, creo yo. Pero fuera de este tema, yo diría que la normativa es clara, como señalo, establece los rangos de crédito, los plazos por los cuales se pueden otorgar los créditos, las tasas, que es una tasa que no puede ser superior al 3%, los bancos están generalmente en el 2 y tanto, hoy día anual. Pero el problema a veces se produce en que obviamente el reglamento y la ley le entrega la última decisión desde el punto de vista riesgo a los bancos. Y eso es cierto, pero también le da unas pautas en el reglamento, y le dice, mira, ¿a quién no se le puede dar? A la gente que por su característica representa una cartera deteriorada de un banco, a la gente que está en un proceso de reorganización todavía no aprobado, a la gente que tenía morosidades con antelación a octubre del año 2019, pero son criterios de riesgo que los bancos no deberían ir más allá de los criterios de riesgo que el mismo reglamento da. Yo creo que en eso uno debe presionar bastante. Otro tema importante es que además en esto, y esto es un mensaje sobre todo para los bancos privados y más grandes, que los bancos por normativa y específica aquí no deben aplicar un criterio estándar y homogéneo para todo tipo de clientes. O sea, porque aquí llegan, hablando de la TAM, probablemente nos va a pedir algunas lucas a los bancos chilenos. A mí la TAM me ha significado destinar varias horas de las últimas semanas, tanto en conversaciones con abogados americanos como conversaciones entre acreedores financieros acá. Pero obviamente hay que apuntalar las empresas grandes y las chicas, y ahí toda la banca tiene que alinearse. El Banco del Estado ha hecho un esfuerzo importante, me pongo un poco la camiseta aquí con bastante orgullo. Tenemos más de 19 millones de unidades de fomento colocadas en un mes y medio en un gran porcentaje en microempresas. O sea, para darles una idea, de las 45.000 o 50.000 operaciones verificadas hasta ahora, deben ser unas 40.000 dedicadas o un poco más al rango micro y pequeñas empresas. Y uno espera también,
como siempre se ha dicho, digamos que la actividad económica es su sostén importante, el nervio está en la pequeña y la microempresa, toda la banca debía jugarse por ese escenario. Entonces, los criterios de riesgo yo creo que es bueno, y esto es un tema que tal vez la OA podría entregarle a los asociados, de hecho que manejen el reglamento, que no es muy largo, o un highline que se haga ese reglamento respecto en particular de lo que uno le va a tener que decir al banco. Mira, oye, las políticas, yo cumplo con estas políticas de riesgo, normas relativas a riesgo, ¿por qué me están negando el crédito? Hoy día llamé a un el gerente de operaciones de un banco bastante grande, bastante importante, porque me toca asesorar también desde el otro lado a gente que está con problemas, y para darles una idea, como a veces se entrampan los bancos. Fue una persona que, gracias a Dios, llega a esta fecha, lo felicité, más de 900 millones en ventas, ¿no? Y resulta que fue a su banco porque necesita capital de trabajo para enfrentar algunos proyectos, y le dijeron que en realidad su empresa no calificaba porque estaban priorizando las empresas productivas y no las empresas de servicio, lo cual es un absurdo, porque en este caso la empresa de servicio lo que aportaba era logística de maquinaria, movimiento de tierra, que era absolutamente complementaria a la actividad productiva de ciertos sectores. Hablé con el gerente y le pareció una burrada, pero a ver, si una empresa con ventas así se enfrenta con ese problema en la primera línea, de repente hay que tratar de sortearlo. Yo creo que es bueno que, y se lo he comentado a Pablo, que hay un cierto soporte corporativo, que la gente que va a pedir un crédito tenga claro qué cuento le pueden contar y qué cuento no le pueden contar cuando va al banco. ¿Cómo se llama? Este tema tiene una limitación, sí, porque la idea es que esto no. Otra cosa es lo que viene ahora con los proyectos de ley que se van a implementar a partir de la disposición de estos 12.000 millones, porque esto del COVID hoy día está planteado como casi un tema para resolver las estrecheces agudas de caja que se van a producir en este periodo, se están produciendo para las empresas. Pero yo diría que en todo caso, este solo COVID está previsto que opere como garantía hasta abril del 2025. ¿Qué significa eso? Significa que si uno tiene un crédito a 12 meses, a 14 meses, a 15 meses, se puede reprogramar. El tope de la reprogramación va a ser hasta cumplir una extensión de 48 meses en cualquier momento que se toque, y en todo caso no más allá de abril del año 2025. Esperemos que las cosas estén mejor en unos cuantos meses más, de manera que podamos tener una visión más clara de qué es lo que se va a hacer en materia crediticia. Me preguntaba Pablo, oye, ¿por qué los bancos no sueltan más la plata si tienen una cobertura estatal? Bueno, por varios motivos. Primero de todo, porque al final, en todas estas cosas, si los créditos no se pueden recuperar, alguien paga, y no pagamos ya, pagamos todos. La medida en que el fisco se desembolsa una cantidad importante de recursos que no va a poder recuperar, hay un gran problema. En segundo lugar, en todo caso, el margen de garantía, ustedes saben que es del 85% en el mejor de los casos para el segmento de micro y pequeñas empresas, y se va reduciendo en un rango hasta el 70% en empresas más grandes. Ahora, pero sí es complicado, porque eso me ha tocado verlo a mí, este tema de las garantías FOGAPE es un tema histórico y complica a los bancos, primero que todo porque el impago deteriora la cartera de los bancos igual. La Comisión de Mercado Financiero, que ha dicho que va a flexibilizar esas normas contables y de calificación de cartera, no lo ha hecho, no sabemos si lo va a hacer. Y además, cuando un banco cobra esa garantía al Estado, tiene la obligación de hacer las gestiones de cobro, que no siempre son exitosas, para restablecer, ¿no es cierto?, ese fondo, que es un fondo que tiene que permitir seguir dinamizando a los actores productivos que necesitan esa plata. Entonces, el tema es que la noción de riesgo que los bancos tienen que aplicar, que tienen que ser criteriosa y muy guiada, yo creo, por las disposiciones de este reglamento, tiene que existir igual un análisis de riesgo importante. No podemos botar la plata. Javier, sí. Déjame hacerte un par de comentarios. Lo primero, te vamos a agradecer que nos mandes ese como decálogo de cómo nos tenemos que presentar a la banca para tener éxito en el otorgamiento del crédito, para compartirlo con toda la gente que hoy día nos acompaña.
Yo creo que hay un montón de temas que debemos tocar, pero nos vamos a ir topando un poco con la hora y queremos dejar un tiempo generoso para que nuestros asociados y la gente que nos acompaña pueda hacer preguntas. Entonces, las preguntas las pueden enviar al chat, pero básicamente te comento que hay una primera pregunta, esto es para los dos, para ti, Cristian, y para ti, Javier. Tenemos una pregunta de Matías Silva, ¿no es cierto?, que nos pregunta si conviene postergar el pago del PPM, cómo se paga ese PPM, y voy a alargar un poco la pregunta, Matías, cómo se paga finalmente, o cuándo se debe pagar ese PPM, cuánto tiempo se puede postergar. Y la segunda pregunta que te quiero hacer también, y que tiene que ver con el pago el próximo año de los impuestos, las obligaciones tributarias, tiene que ver con el monto que vamos a pagar, porque uno de los acuerdos que se firmó también entre la oposición y el gobierno, a raíz de la propuesta que hicieron estos economistas que comentaba Cristian Ureta, tiene que ver con que eventualmente el próximo año, o entiendo que los dos próximos años, se va a bajar nuestra tasa impositiva a la mitad. No sé si quieren comentar sobre ese tema. Mira, yo lo único que te puedo decir, después Cristian puede tocar, que yo creo que se ha metido en ese tema, en el área tributaria, por el tipo de empresa en que está él. Pero esto el tema, obviamente uno dice postergar ciertos pagos para... Las empresas mueren por la caja, ¿no? Entonces, la verdad es que la postergación de ciertos pagos que no tengan un costo financiero asociado importante, yo creo que es recomendable en la medida en que alternativamente yo tengo, ¿no es cierto?, oportunidades de, lo obvio, es como aritmético esto, oportunidades de destinar plata, ¿no es cierto?, a la obtención de nuevos recursos que capté o tengo nuevas oportunidades para hacer cosas. O sea, en ese sentido, no verme limitado porque tengo que cumplir con estos pagos, ya sea estos pagos de tipo tributario o también previsionales. Acuérdense que en materia laboral hoy día existe la posibilidad, en los casos de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada laboral, de postergar los pagos ¿cómo se llama?, de imposiciones, ¿ah? Y sin la mochila atroz, que son las multas de intereses de ese tipo de obligaciones que son las tributarias. ¿Eh? Entonces, porque solamente reajuste. Yo creo que el criterio tiene que ser eso, no sé si Cristian está de acuerdo conmigo. Mira, Pablo, a ver, la pregunta es muy buena porque en el fondo, como dice Javier, oye, capaz que esté jugando un poquito y creando una bola de nieve, si es que empiezo a postergar todos los pagos, ¿no es cierto? Y después tengo que pagarlo igual. La gracia del PPM es que el PPM se fija en base a un porcentaje de tus ventas. Y ese porcentaje de las ventas tiene que ver en cómo te fue el año anterior. Entonces, probablemente tú vas a pagar PPM altos si es que te fue bien el año anterior. Y este año te va a ir mal. Entonces, vas a pagar PPM que después te van a devolver. Entonces, no es postergar el PPM, no es para pagarlo después. Es para pensar de que tú probablemente vas a tener este año muy poca utilidad o pérdida, y por lo tanto después te van a devolver ese PPM después de hacer un trámite y todo, y te lo pueden devolver en mayo del próximo año. Entonces creo que es muy bueno postergarlo, por la razón que dice Javier, porque es dejar un pago para el futuro sin costo, digamos, pero principalmente porque es un pago anticipado, provisorio, para los impuestos del siguiente año que van a tener relación con las utilidades de este año. Por lo tanto, si uno prevé que no va a tener buena utilidad este año, mejor postergue los PPM. Si uno está teniendo, le está yendo muy bien, está teniendo buena utilidad y todo, y tiene caja para hacerlo, obviamente que es mejor pagarlo y no postergarlo. Perfecto. Oye, tengo dos preguntas aquí de Felipe Sofia, que se puso a disparar preguntas, así que vamos a tratar de respondérselas todas. Pero la primera dice, ¿se puede volver a diferir el pago de la renta 2020 o destinar parte del crédito FOGAPE para pagarlo? Esa es la primera. Y la segunda, que entiendo que tiene alguna relación, pero dice, ¿se puede postergar para abril del 2021 el pago del impuesto único mensual de los socios, como las retenciones de las boletas de honorarios? De nuevo, y con el objeto de liberar el flujo mensual para sueldos. No sé si se entiende la diferencia de las dos preguntas. Sí, es una buena pregunta. Mira, por el momento, lo que pretende Impuesto Interno es que esos pagos se hagan. Ahora, probablemente en la medida que la pandemia empiece a profundizarse o a alargarse,
van a haber nuevas medidas. Las medidas que tiene hoy día el plan COVID todavía no pasan por la ley, por un reglamento, sino que todavía tienen que aprobarse y pasar por eso. Entonces todavía no tenemos claridad. Por ejemplo, tú hablaste ahí de la reducción del impuesto a las pymes. Hay digamos, no hay que confundir, digamos, el plan COVID con lo que está pasando con estos nuevos regímenes tributarios que está definiendo en una modernización tributaria, una más, un cambio más, un replanteamiento más del tema impositivo en Chile, pero que la verdad va a ayudar muchísimo a las pymes. Y todavía, ojo, que no está totalmente consolidado esa rebaja, pero se supone que hay pymes que cumplen con, obviamente, primero, bajar de los 75.000 UF en sus ingresos anuales, y también cumplen en que sus ingresos no sean provenientes de actividades de renta inmobiliaria, por ejemplo. Si tienen menos del 30% de ingresos de renta inmobiliaria, ellos pueden aplicar a esta nueva pyme, digamos, un régimen muy bueno, que va a reducir su impuesto en un 50%. Todavía no está 100% confirmado, pero lo más probable es que esté confirmado. Y lo más probable es que se confirmen también este tipo de, por ejemplo, el impuesto único mensual de los socios, que debiera aplicarse alguna norma para postergar. Aún no hay un reglamento preciso sobre eso. Pablo, también ahí se hace una pregunta si pueden destinarse los créditos COVID para pagar impuestos. Desgraciadamente sí. La norma obviamente dejó claramente indicado que entre las obligaciones que son parte del capital de trabajo, digamos, que responde a la necesidad de capital de trabajo, está el pago de obligaciones tributarias, así como el pago de proveedores o el pago de otro tipo de conceptos de previsión. Está, uno puede, plata que uno pide por crédito COVID es para ponerse también al día de las obligaciones. No es que sea obligatorio ponerse al día de las obligaciones tributarias. Ahí es un tema que va a tener que verlo también porque los bancos piden un poco cómo está la carpeta, digamos, de situación y pregunta qué se van a destinar los recursos, no que lo vaya a mandatar a hacer pago por tanto de impuestos internos, pero obviamente la idea es que, salvo las excepciones que estratégicamente permitan, y cuando está la autoridad permitiéndolo, sancionándolo, dilatar esos pagos, yo creo que sí pueden hacerse pagos de cargas tributarias, obligaciones tributarias con créditos COVID. Pero en lo posible, vuelvo con Cristian, yo creo que en la medida en que uno puede reservar la caja y está con estrechez de caja, y yo creo que si tienen la posibilidad de dilatar el pago, es bueno concentrarlo en un gasto mucho más productivo, la caja que se tenga y que sostenga por la vía un crédito COVID. Perfecto, Javier. Mira, estamos esperando, nos quedan como 12 minutos de la charla. Yo no quiero aprovecharme el tiempo de ustedes ni de la gente que nos está acompañando hoy día. Entiendo que están apareciendo más preguntas. Pueden hacer las preguntas a través del chat de este mismo Zoom. Pero mientras llegan esas preguntas, Javier y Cristian, me gustaría que fuéramos cerrando con mientras aparecen las preguntas, me gustaría que fuéramos cerrando de alguna manera con una recomendación de ustedes. Cristian hizo una recomendación estratégica de cómo repensar nuestras empresas y enfrentar este momento. Me gustaría entender desde el punto de vista de ustedes cuáles son las medidas que ven como prioritarias y las que tienen más efecto, digamos, en lo que podría ser un plan estratégico de rescate de la propia firma que uno tiene. O sea, pues Javier, Cristian de alguna manera las mencionó, pero no sé si hay algunas medidas que a ustedes les parecen que son esenciales y clave de asegurar lo antes posible. Bueno, Pablo, como comentábamos anteriormente, yo creo que aquí no hay ninguna medida que no haya que explicar, ¿no? Que no haya que tomar en cuenta. El tema de postergación de pago, vuelvo a insistir, la idea no es generar una bola de nieve para el futuro y después en el futuro estar totalmente ahorcado. Yo creo que lo más importante es ser muy eficiente en los costos en esta etapa y ser muy consciente de cómo nosotros vamos a readecuar nuestros costos no solo de la empresa, como yo hablaba, también los costos personales de uno.
sea, hay oportunidades. Hay oportunidades de, sobre todo, de postergar crédito. Hoy día la gracia que tiene el crédito COVID, que es la alternativa, yo diría, prioritaria. La gracia que tiene el crédito COVID es que prácticamente no tiene un costo en interés real. O sea, el interés que se está dando es un poco más de un 3% y por lo tanto es prácticamente la inflación. Pesos más 3,5%. Entonces, prácticamente la inflación. O sea, es un costo bajísimo para crédito y es una ayuda para muchas empresas porque uno puede pedir hasta 3 meses de venta promedio de la que tenía antes del 18 de octubre. Y por lo tanto, 3 meses de venta promedio es un monto para muchas empresas significativo y que puede significar un colchón o una ayuda tremenda para enfrentar los pagos de corto plazo. Ahora, yo insisto, los pagos de corto plazo hay que tener cuidado, hay que negociar. Todos los costos de la empresa. Y como dije yo, cuando llueve todos se mojan, aquí estamos todos involucrados en ser más eficientes. Todos estamos involucrados en conseguir mejores condiciones para nuestros créditos, para nuestro financiamiento y para nuestros costos personales también. Entonces, Pablo, todo lo que sea postergación de crédito y reestructuración de crédito a tasas más bajas siempre va a ser muy, muy interesante. Y si alguien dice, oye, en realidad yo no lo necesito o creo que necesito menos plata, bueno, si le damos prestan más plata a una tasa menor, yo creo que es importante acceder, sobre todo en este minuto en que hay una incertidumbre muy grande. O sea, nadie sabe realmente cuánto va a tardar esto. Uno empieza a seguir a los países que van en adelante, van adelantados, ¿no es cierto? Los países principalmente europeos, que tuvieron una crisis quizás más dramática que la nuestra, en términos de fallecidos, y hoy día están empezando la vida normal, pero no sabemos si esa vida normal va a tener un buen resultado, si van a haber nuevos contagios o nuevas olas de contagio, como está pasando ahora en Alemania. Veíamos ayer en las noticias, ¿no es cierto?, que hay un tema en una carnicería ahí en Stuttgart. Entonces, hay una incertidumbre. Ojalá, yo soy muy optimista, y yo creo que nosotros vamos a salir de esto, ojalá de aquí a septiembre, octubre, pero hay que estar preparado. Y estar preparado significa no quemar caja, no gastar plata hoy día si es que la podemos gastar más adelante. Ya, pero el foco, perdona Cristian, perdona Javier, el foco, es que les quiero decir que justo con la lluvia que hemos vivido estos días en Santiago, nos ha llegado una lluvia de preguntas, así que parece que se nos va a alargar la charla. Yo no tengo problema. Oye, a ver, les cuento un poco, a ver, hay una pregunta, Anita Platowski, que dice, ¿las empresas que facturan exentos de IVA pueden aplicar suspensión laboral o reducción de jornada? Uno de los beneficios que ofrece el Estado en base al seguro de cesantía. Sí, por supuesto. Mira, ahí yo lo comenté cuando hablé del estatuto COVID, que es muy claro respecto a ese tema y yo no sé por qué la norma en las leyes 21.227 y la 21.232 no fueron claras al respecto, porque señalan que en el caso que es importante, que es la suspensión extraordinaria, o sea, la suspensión que requiere un acuerdo, ¿no es cierto?, entre el trabajador y el empleador, porque la otra opera de pleno derecho, cuando una empresa está paralizada por disposición de la autoridad. La verdad es que habla de que se presume que la empresa, ¿no es cierto?, está en situación deteriorada cuando su actividad, cuando sus ventas han bajado y servicios han bajado en un 20%, pero calculado sobre un formulario 29, lo cual es súper complicado, pero es una presunción. Ahora, la verdad es que la Dirección del Trabajo no ha planteado nada al respecto, ni las preguntas frecuentes, curiosamente, no se han orientado la Dirección del Trabajo a ese tema, que me parece un tema muy relevante. En mi concepto, una interpretación, yo he conversado con algún par de laboralistas, yo no soy un experto laboralista, me toca ver temas laborales, pero obviamente ahí hay un tema que hay que chequearlo. Ahora, ¿cuál es el control de eso? Porque efectivamente, si uno llega a un acuerdo con el empleado para establecer una suspensión extraordinaria, digamos, de la relación laboral, eso va a ser un acuerdo, y ahí uno tiene que remitir esos antecedentes a la Dirección del Trabajo, por una parte, mensualmente la nómina de trabajadores que tiene suspendido, y también a la administradora del fondo de cesantía,
Y lo que se hace el administrador de fondos de cesantía es una declaración de que la empresa y el trabajador están en las condiciones, digamos, establecidas en la ley pertinente. Entonces, yo creo que salvo un disenso, digamos, entre que no podría producirse, yo creo que uno tiene que apostar a que es de entera lógica, ya que es lo que se está haciendo en el caso del estatuto COVID, que eso que se dice de las ventas no las ventas exentas de IVA, o sea, las ventas con IVA, es una mera presunción. Es una presunción que ya, ok, estamos bien, pero ante la Inspección del Trabajo o Dirección del Trabajo o ante la administradora de fondos de cesantía, perfectamente yo creo que se puede justificar una baja de los ingresos en el porcentaje de 20% o más, con los antecedentes que permiten acreditar los ingresos que tiene la compañía en un periodo determinado. Pero no es un tema que está claramente zanjado en la ley. Ok. Pregunta de Matías Silva, que es la segunda pregunta, Matías. ¿Hay que normalizar en el contrato el sistema de teletrabajo? ¿Hay que hacer algún anexo? Y aquí yo te quiero agregar, no sé quién la va a contestar, pero quiero agregar que se ha indicado que el empleador de alguna manera es responsable de ciertas condiciones respecto del lugar donde se hace ese teletrabajo. No sé si podemos profundizar algo en eso o está clara la pregunta. A ver, el teletrabajo es un tema que yo creo que es un tema que debería haber llegado para quedarse más allá de la pandemia. Yo creo que todos hemos trabajado en la casa, hemos visto las ventajas que tiene, también algunos inconvenientes, pero incluso para las empresas puede ser una manera de optimizar recursos, porque en la medida que yo tengo gente trabajando en su casa, ¿no es cierto? Y voy a necesitar menos espacios disponibles voy a tener que arrendar algo más chico. Bueno, pero efectivamente debe acordarse el teletrabajo. Puede acordarse cuando una persona entra a trabajar en el contrato, se acuerda del teletrabajo, y eso puede cambiar exclusivamente después por acuerdo de las partes, no unilateralmente. A diferencia de que si yo hoy día acuerdo una fórmula de teletrabajo con un empleado que estaba trabajando conmigo en régimen convencional, ese acuerdo de teletrabajo puede ser dejado sin efecto unilateralmente por cualquiera de las dos partes, pero obviamente debe someterse a la norma en materia laboral, que es tan complicada para los empleadores, ¿no es cierto? Acuérdense que cualquier cosa que no conste por escrito claramente estipulado con el trabajador constituye una presunción en contra del empleador. Entonces, yo creo que todo es bueno dejarlo por escrito, y hoy día, respecto de ciertas modificaciones o acuerdos que se lleguen entre las partes, hay incluso una página de la Dirección del Trabajo, entiendo, que permite celebrar esos acuerdos con ciertas sanciones, conocimiento de la autoridad. Pero obviamente Perfecto. Yo creo que todos esos acuerdos que no queden en el aire, por seguridad del empleador. Perfecto, Javier. Oye, Fernando Cos te hace una pregunta, Cristian. Dice, ¿podrías, por favor, profundizar en el tema que mencionaste relacionado con oportunidades asociadas a gestión de recursos hídricos? Aquí Fernando se arrancó un poco el fondo de la pregunta, digamos, del panel, pero me parece una pregunta interesante. ¿Qué tipo de inversiones crees que va a gatillar el plan de reactivación? En el fondo te está preguntando por cuál es el campo donde ves tú que hay espacio para buscar nuevas oportunidades. Bueno, yo creo que Chile en general tiene un problema de infraestructura hídrica. O sea, no hay ninguna novedad. Esto es como ponerse al día en el fondo. ¿Y cuáles son las obras que uno dice, oye, faltan en Chile? Primero, obras de captación, antes del almacenaje. Primero es la captación. Y la captación de agua es un tema que no es fácil, que no es simple. Tenemos una cordillera magnífica, podemos hacer embalses, podemos hacer montones de cosas, pero hay que captar esa agua. Y por lo tanto, las obras de captación, que son bocatomas, que son temas en ríos o aguas subterráneas, pozos. O sea, hay una serie de proyectos que van a venir en el mundo de la captación. Y después en el mundo del transporte del agua. Porque se pierde muchísima agua cuando hay que trasladarla. Y me refiero principalmente a agua regadío, más que a agua potable. Digamos. Pero en agua potable también se requiere
digamos, hay estudios que dicen, digamos, que las tuberías de agua potable pierden agua por todos lados, y hay que estarlas renovando, y probablemente va a haber mucha inversión en renovación de ductos de agua para el agua potable y en renovación o readecuación de canales para agua de riego. Entonces es fundamental eso. Y por otro lado también obras de embalse y cuestiones que están pendientes, yo diría desde hace tiempo en Chile, porque tenemos una crisis con la sequía que nos ha hecho darnos cuenta que tenemos falta de infraestructura, más que falta de agua. Perdona, sí, Cristian, yo quiero hacerte una precisión ahí, que yo creo que obviamente el canal es básicamente en estas áreas de inversión pública. En el tema de las aguas, del agua potable y de las aguas, ahí es más complicado el tema, porque acuérdense que las compañías de las empresas sanitarias son empresas que tienen concesiones, son empresas privadas y que son digamos, tarifas reguladas sobre la base de una modelación, y ahí el que las empresas sanitarias vayan a hacer una inversión importante de recursos tendría que significar un replanteo con algún tipo de subsidio estatal probablemente, porque yo estoy de acuerdo, yo fui abogado, he sido abogado de empresas sanitarias, uno de mis hermanos ha sido gran abogado de empresas sanitarias, y uno sabe, yo estaba en inspecciones personales del tribunal en redes del transporte de agua, y efectivamente muchos están muy deteriorados, y efectivamente los problemas que se ven de repente como emergencias responden a una infraestructura que se mantiene muy al límite, digamos, de su capacidad. Ahora, esto va a requerir unas platas públicas, porque la verdad, que se modifiquen los planes tarifarios que tienen aprobados las empresas, algo va a haber que hacer, pero podría ir también por ese lado. Muchas gracias. Oye, a ver, son las 7, le vamos a dar 10 minutos más. No quiero de nuevo aprovecharme el tiempo a ustedes ni a la gente que nos acompaña, pero Eugenio Lagos pregunta, ¿el monto del crédito COVID lo determina el banco? ¿Se puede reclamar si el monto que ofrecen no es de 3 meses de venta? Don Javier, yo creo que usted está más A ver, en mira, el sistema bancario. el tema, ese es el tope por arriba. O sea, el banco no te va a prestar más de 3 meses de venta, ¿no? Pero O te más puede del prestar 25%, menos. claro, o más del 25% de tus ventas anuales. No te va a prestar más que eso. Ahora, obviamente hay que pelear para que el margen llegue a ese tope. Hay que pelear ese tope, y es lo que uno debe hacer, y en eso ayuda obviamente el historial que uno tiene, ayuda el proyecto que uno tiene, la actividad que está teniendo, y que la actividad que ha tenido normalmente, no la actividad que está teniendo hoy día, y que eso es muy importante, porque obviamente uno va a pedir plata hoy día porque está con un problema de caja, porque hoy día hay una contingencia muy especial, y por eso todas las normas de riesgo, ¿no es cierto?, deben revisar, ¿no es cierto?, la normalidad de lo que yo vendo, bueno, y ver lo que estoy vendiendo hoy día, pero que la verdad es que el criterio debe ser cuál es mi capacidad, ¿no es cierto?, de venta, que está sofocada en un periodo que esperamos que sea corto, que será de 6 o 7 u 8 meses. Pero el tope es son esos 3 meses de venta, o el 25% de la venta anual. Ya, pero el riesgo del banco, ¿no es cierto? Es el análisis de riesgo que hace el banco el que determina ese monto. El análisis tengo de riesgo que determina el monto. Efectivamente. Oye, otra pregunta para Cristian, así que Cristian tenía una especie de fan club, ya que hace en este caso Juan Carlos Antúnez. Después de esta situación de crisis que estamos viviendo pase, COVID-19, una vez que se llegue a la normalidad, ¿cuál es el escenario en que vamos a quedar en el ámbito de la actividad profesional y empresarial? ¿Será el mismo o va a cambiar? Y si cambia, ¿cómo va a cambiar el mundo del trabajo? ¿Qué deberíamos esperar? Esta es una tremenda pregunta que yo creo que reúne de alguna manera todas las preguntas que todos nos hacemos, pero Oye, si tuviera yo bien una resumida. respuesta precisa y real, capaz que no estuviera aquí, pero es una buena pregunta. Esa pregunta hay que hacérsela, y esa pregunta cada uno tiene que tratar de contestar, porque es un ámbito, o sea, hay muchos ámbitos. Lo que sí está claro, al menos en el ámbito laboral, va a haber un cambio. O sea, se hizo una prueba, esto nos puso a prueba a todos. Y yo creo que viene incluso antes del COVID, la prueba.
cuando tuvimos el estallido social o cuando tuvimos algunos problemas de trabajar mediodía, como que la cosa cambió y nos dimos cuenta, la mayoría de las empresas, que es factible, que es factible tener flexibilidad y probablemente en el futuro haya mayores espacios, porque alguien dice, oye, no, es que ahora entonces toda la gente va a trabajar en la casa y no se va a necesitar oficina. Yo creo que se van a necesitar oficinas, sin duda, y oficinas con un espacio, con un ambiente diferente. Y eso es lo que hay que idear hacia adelante. Flexibilidad, espacio, ambiente y ambiente de trabajo no solamente en la oficina, sino que probablemente empiecen a haber algunas necesidades y algunas exigencias en términos del ambiente de trabajo en la casa o las facilidades que eso requiere. Los turnos van a ser, creo yo, la tónica hacia adelante. Creo que venirnos todos a la misma hora, en el mismo tráfico, o en el mismo metro, o en la misma micro, no va a ser algo que va a ser factible, por lo menos en los próximos 18 meses o 2 años. Por lo tanto, va a haber una flexibilidad en los horarios de entrada, en los horarios de salida. Yo creo que los colegios en general también tienen que hacer un cambio. Ahora, en el tema empresarial, en el tema de negocio, si van a haber cambios profundos, no creo. No creo que hayan cambios tan profundos en el tema empresarial y de negocio. Lo que sí, algunas empresas tienen que modernizarse. Tienen que ser, puedo insistir en estos puntos importantes de flexibilidad, de adaptación, redefinirse en su eficiencia, en su competitividad. Por lo tanto, creo que sí van a haber cambios en ese sentido, pero en lo estructural de los negocios no lo visualizo todavía. Tal vez efectivamente van a haber algunos cambios. Las empresas, no sé, de turismo, las empresas de viaje, las líneas aéreas del mundo que conozco, digamos, van a tener que hacer unas readecuaciones no menores en los próximos 2 o 3 años. O sea, se habla, ¿no es cierto?, de caídas de un 50% de aquí a fin de año, y yo creo que el próximo año va a seguir una demanda muy caída. En el tema turístico, en el tema de hoteles, en el tema de viaje, obviamente que depende de dónde. Si voy a ir a un lugar de mucha gente, voy a ir a un lugar más espaciado. Pero ahí van a haber cambios. Ahora, ¿esos cambios van a ser permanentes para siempre? No creo. Se supone que después va a haber una vacuna, se supone que va a pasar esto como una peste más de las que han habido tantas en la historia, y algunas bastante más dramáticas que esta. Yo, Cristian, te agrego un dato en una encuesta que salió hace 3 semanas atrás en Estados Unidos sobre el mundo del trabajo. Solamente un 12% de las personas de las corporaciones americanas dijeron que no volverían a trabajar en su oficina. En circunstancias que hoy día el 10%, perdón, antes del COVID, el 10% de la gente de esas mismas corporaciones ya estaba teletrabajando. Oye, me llegó una pregunta de Raimundo Lira, que entre otras cosas fue uno de los fundadores de la OA. Dice, ¿qué institución entrega los subsidios de contratación para profesionales jóvenes? ¿Cuáles son los requisitos? Yo entiendo, y para anticiparme a la respuesta a usted, entiendo que esta es una propuesta que viene en el acuerdo del gobierno y de la oposición, y es materia de ley que se tiene que discutir todavía. Entiendo que no está implementado este sistema aún. Javier, tú... Sí, dale tú, Cristian. Ya. No, es lo que tú decís, Pablo. O sea, yo creo que todavía no está claro cómo va a ser la mecánica de ese subsidio. Yo personalmente no lo tengo claro cómo va a ser. Hay una idea, una propuesta que yo creo que tiene mucha lógica, pero hay que ver cómo se va a materializar. Hay que estar atentos a eso. Perfecto. Oye, bueno, les quiero nuevamente agradecer a Cristian, a Javier, a Ángela, que estuvo preocupada, a todo el equipo también de la OA, a Lucía, a Valentina, que estuvieron detrás de que esto funcionara. Como les comentaba al principio, esta es la primera charla que por la urgencia que tenía nos pareció importante partir con este tema, pero el ciclo se llama Diálogos para la Acción. Este diálogo, digamos, este panel se llamaba Enfrentando la Crisis. Si tienen consultas o temas que hayan quedado en el aire, nos lo envían y vamos a ver si nos podemos aprovechar de la buena voluntad de nuestros invitados hoy día, nos pueden contestar los temas que pudieran aparecer. Así que nuevamente, a nombre de la OA y de su comité de asociados y servicios, les quiero volver a dar las gracias por haber asistido, y ojalá en la próxima nos encontremos luego en un mes más en la próxima charla del ciclo. Hasta luego, muchas gracias. Bien, pues. Gracias.